Buenas tardes, el día de hoy vamos a hablar de toxoplasmosis congénita. Mi nombre es María Alejandra Martínez, soy residente del segundo año de pediatría de la Universidad Libre. A modo de introducción, entonces tenemos que la toxoplasmosis es una enfermedad sistémica y cosmopolita que afecta aproximadamente un tercio de la población mundial. El agente causal es el Toxoplasma gondii, que es un parásito protozoario intracelular cuya replicación se produce en el intestino de gatos y otros felinos, que van a ser los únicos huéspedes definitivos. Además, en individuos inmunodeprimidos y recién nacidos causa una infección grave con secuelas igualmente devastadoras. En cuanto a, pues como ya habíamos mencionado, es un protozoo, un parásito intracelular obligado. Los únicos huéspedes definitivos son los felinos, entre estos el gato, y los huéspedes intermediarios van a ser los demás mamíferos, entre ellos los seres humanos. Se han identificado diferentes cepas, entre estas las cepas principales tipo 1, tipo 2 y 3, y otras cepas, las cuales se denominan cepas atípicas. En cuanto a la distribución geográfica, en Europa el 95% de las infecciones por toxoplasma va a ser debido a la cepa tipo 2. En América del Norte, la tipo 2 también es la más frecuente, un 43.9%, seguida de la tipo 3 en un 18.2%, mientras que en América del Sur hay una alta variabilidad genética y una mayor virulencia de cepas. En cuanto a nuestro país, en Colombia, el predominio son las cepas atípicas y según un estudio por Peirón y colaboradores, también se encontró que predominan las cepas principales 1 y 3. En cuanto a la epidemiología, hacemos especial énfasis en toxoplasmosis congénita y en toxoplasmosis gestacional. Entonces tenemos que la seroprevalencia global de IgM e IgG en mujeres embarazadas está entre el 1.9 al 32.9%. En Europa, la seroprevalencia de IgG oscila entre el 30 al 50%, y en los Estados Unidos es de alrededor del 9.1% de las mujeres en edad fértil. Mientras en América del Sur la prevalencia es mucho mayor, entre el 30 y un 80%, y alcanza hasta un 100% en los grupos de edad más avanzados y en poblaciones más pobres. La prevalencia global general de infección aguda en mujeres embarazadas es del 1.1%. El riesgo de infección fetal va a aumentar igualmente con la edad gestacional. Esto da lugar a una infección congénita que afecta entre el 25 al 30% de las mujeres tratadas durante el embarazo, y a las 6 semanas de gestación el riesgo de infección fetal va a ser mínimo de un 2.2%, mientras que avanza el embarazo a la semana 18 el riesgo también aumenta a un 23%, y ya a la semana 30 va a ser de un 56%. La incidencia global es de 1.5 casos por cada 1000 nacidos vivos, mucho mayor en países de América del Sur y países de ingresos bajos, mientras que la incidencia en países de Europa y Estados Unidos, por ejemplo en Austria, es de 1 por cada 10.000 nacidos vivos. En Estados Unidos es mucho menor, de 0.5 por cada 10.000 nacidos vivos, y en Francia es de 2.9 por 10.000 nacidos vivos. En el caso de Colombia, hasta un 50 o un 60% de las mujeres embarazadas poseen anticuerpos antitoxoplasma. El riesgo de seroconversión en adolescentes es de 1.5%, y este riesgo en gestantes mayores de 35 años disminuye a un 0.7%, debido a que a mayor edad pues aumenta también la seroprevalencia. La tasa de incidencia se estima entre 2 a 10 por cada 1000 nacidos vivos, lo que representa 600 a 3000 niños que nacen cada año con infección congénita. Y las tasas dentro de las ciudades con tasas más elevadas encontramos Florencia y Armenia con 3 a 6 por cada 1000 nacidos vivos. Las tasas intermedias se encuentran en ciudades como Bogotá, Barranquilla y Bucaramanga, y tasas más bajas de 0.5 a 0.7 por cada 1000 nacidos vivos en Cúcuta y Riohacha. En cuanto a la transmisión placentaria y severidad, entonces tenemos que el riesgo de transmisión va a avanzar o va a aumentar conforme avanza el embarazo. Entonces va a ser bajo este riesgo de transmisión en el primer trimestre con menos del 10% de riesgo, mientras que va a aumentar hacia el segundo trimestre con un 30%, y ya hacia el tercer trimestre el riesgo aumenta de un 60 a un 70, incluso llegando a ser un 80%. Esto se debe también a que la placenta se vuelve más permeable, hay mayor irrigación en las etapas avanzadas del embarazo. En cuanto a la severidad, ocurre lo contrario.
va a haber menos síntomas o los signos clínicos van a ser menos severos ya hacia el tercer trimestre de embarazo, mientras que en primer y segundo trimestre hay mayor riesgo de aborto, hasta un 3%, y de lesiones tanto oculares y neurológicas y muerte fetal, mientras que en el último trimestre los síntomas van a ser menos graves o incluso pueden cursar asintomáticos. El mayor riesgo de signos clínicos graves en infecciones se da sobre todo entre las semanas 24 y 30, con un riesgo aproximado del 10%. Esto lo podemos observar también aquí en estas gráficas. Entonces podemos ver que a medida que avanza el embarazo va aumentando el riesgo de infección, caso contrario que ocurre con la severidad, que a medida que avanza el embarazo la severidad pues se vuelve menor. Y pasa algo particular entre la semana 10 a la 24, en el que va a haber una suma de estos riesgos, tanto de transmisión como de los signos clínicos de severidad, y en este caso pues en el segundo trimestre es donde va a haber mayor riesgo de que el niño presente como tal una toxoplasmosis congénita severa. Esto lo podemos ver con mejor detalle en esta otra imagen. Entonces vemos que entre la semana 10 a la 24 el riesgo de transmisión empieza a aumentar, y además el riesgo de signos clínicos moderados a severos también es importante, mayor del 80%. Entonces la suma de estos dos riesgos hace que este periodo de tiempo que corresponde al segundo trimestre del embarazo sea donde hay mayor riesgo de que el niño pues contraiga una infección severa, mientras que el primer y el tercer trimestre hay un bajo riesgo. En cuanto a los factores de riesgo, entonces en este artículo publicado y realizado en Colombia se estudió la seroprevalencia y factores de riesgo asociados a toxoplasmosis gestacional en el nororiente colombiano. Entonces los resultados indicaron que el consumo de carne cruda o poco cocida, la exposición a gatos y la falta de agua potable segura estaban significativamente asociados con un aumento en la seropositividad. En cuanto a la patogenia, entonces tenemos tres formas principales infecciosas: el taquizoito, que va a ser responsable de la diseminación del parásito entre células y tejidos, generando de esta forma las manifestaciones clínicas agudas de la infección, mientras que el esporozoito es la forma presente en los ooquistes que son excretados por los felinos, entre estos el gato, y es el resultado de la reproducción sexual del parásito. Y el bradizoito, que es la forma que se encuentra en los quistes tisulares que se acumulan en retina, músculos y cerebro, y es responsable de la infección crónica y latente. En cuanto al ciclo de vida del toxoplasma, tenemos que tiene una fase asexual y una fase sexual. La fase sexual se lleva a cabo pues en su hospedero definitivo, que va a ser el gato y los demás felinos. Entonces el gato va a ingerir estos quistes u oquistes al ingerir pues carne o tejidos contaminados de diferentes presas, como pueden ser roedores, aves. Estos quistes liberan bradizoitos en el estómago e intestino, son degradados por las enzimas. Los ooquistes liberan esporozoitos que se diferencian en taquizoitos y van a invadir los diferentes tejidos. Estos bradizoitos se diferencian en taquizoitos, que es la forma sexual, y los gametocitos masculino y femenino. Estos gametocitos se fusionan y forman un cigoto que madura hasta ooquiste, y ya los ooquistes posteriormente se liberarán en las heces del gato. Cabe resaltar que una vez liberados, estos ooquistes no son infecciosos, sino que deben tener o contar con unas condiciones ambientales y de temperatura óptimas para que esporulen, maduren y puedan ser infecciosos. Mientras que la fase asexual como tal del toxoplasma se lleva a cabo entonces en los hospederos intermediarios, que son los demás mamíferos, incluido el ser humano. Estos se van a también ingerir quistes o quistes contaminados por las heces del gato. Entonces los quistes liberan también bradizoitos en el estómago e intestino. Estos quistes liberan esporozoitos que se diferencian en taquizoitos y invaden los tejidos. Los taquizoitos van a invadir prácticamente cualquier tipo de célula, multiplicándose hasta que la célula muere y libera más taquizoitos. Estos taquizoitos se diferencian en bradizoitos y forman quistes tisulares, sobre todo en cerebro, hígado y músculo,
y pues al momento que el animal muere, como por ejemplo un roedor, un ave, este vuelve a ser ingerido por el gato y se va a replicar o se va a repetir todo el ciclo. En cuanto a las formas de transmisión, la infección se va a adquirir principalmente por el contacto o la ingesta de oquistes presentes en las heces del gato al consumir comida como fruta, verdura mal lavada que esté en contacto con tierra contaminada. Además, también por la ingestión de carne cruda o mal cocida, también que esté contaminada, de cerdo o de bovinos. Eh, También está la transmisión vertical transplacentaria de madre a feto y menos común la transmisión a través de transfusión de hemoderivados o trasplante de órganos. En esta imagen entonces se muestra la respuesta inmune del organismo una vez el toxoplasma invade en forma de taquizoitos el epitelio intestinal. Entonces me va a activar la respuesta inmune tanto innata como adaptativa. Dentro de la respuesta inmune innata, las células dendríticas, los macrófagos me van a secretar interleuquina 12 para reclutar y activar otras células como las células natural killer, interferón gamma, neutrófilos y además también células T, CD8+, CD4+, las cuales también me secretan interleuquina 4 que me activa las células B y la producción de anticuerpos específicos para toxoplasma. Todas estas células van a cumplir una importante función en tratar de controlar la proliferación y diseminación del toxoplasma a los diferentes tejidos, especialmente retina y cerebro. Además, la respuesta inmune adaptativa también influye en la prevención o manejo de la transmisión vertical del parásito durante el embarazo. En cuanto a las manifestaciones clínicas, en la neonatal, la toxoplasmosis congénita es asintomática en un 85% de los casos. El recién nacido infectado parece normal en el examen clínico, pero va a correr el riesgo de desarrollar lesiones oculares más adelante en la vida. En tal situación, es difícil hacer un diagnóstico si no hay información sobre el perfil serológico materno. Entonces hay que tener también un alto índice de sospecha clínica y como ya habíamos mencionado, la severidad de los síntomas también se va a hacer mucho menor a medida que avanza el embarazo, mientras que en el primer y segundo trimestre es común el aborto espontáneo hasta un 3% de los casos y muerte fetal, mientras que ya en la última fase del embarazo la enfermedad va a ser más leve e incluso puede cursar asintomática. Dentro de las manifestaciones que se pueden presentar incluye entonces hidrocefalia, microcefalia, calcificaciones intracraneales, corioretinitis, ictericia, petequias, anemia, hepatosplenomegalia, prematuridad, RCU con peso normalmente bajo al nacer. Cabe recalcar que no hay un síntoma patognomónico de esta infección, ya que estos síntomas también se presentan en las otras infecciones congénitas del grupo TORCH. Y en cuanto a la triada clásica de hidrocefalia, calcificaciones intracraneales y corioretinitis, esta era mucho más frecuente anteriormente y en la actualidad se presentan de forma más rara en menos del 5% de los casos. En esta tabla entonces se resumen los diferentes síntomas dependiendo del sistema, los signos sistémicos, los signos neurológicos, signos oculares y también las alteraciones que podemos encontrar en los laboratorios. Entonces a nivel sistémico, como ya mencionábamos, puede haber nacimiento prematuro, tamaño pequeño para la edad, pueden presentar también erupciones como petequias, muffin de arándanos que también se presenta en otras infecciones del grupo TORCH, enfermedad que puede semejar también una sepsis, hepatosplenomegalia, miocarditis, hepatitis, ictericia, inestabilidad térmica, neumonitis, linfadenopatía. A nivel de los hallazgos en laboratorio se puede encontrar anemia, trombocitopenia, anomalías de líquido cefalorraquídeo como pilocitosis, proteínas elevadas, eosinofilia, hipoglucorraquia, aumento del nivel de enzimas hepáticas o del nivel de bilirrubinas. En cuanto a la parte neurológica, puede haber macro o microcefalia, hidrocefalia, hipotonía, parálisis, convulsiones, espasticidad, calcificaciones intracraneales, hipoacusia neurosensorial y a nivel ocular puede, además de corioretinitis, que es una de las lesiones oculares más frecuentes, puede haber también ambliopía, cataratas, nistagmo, estrabismo, cicatrización retiniana, microcórnea.
En este artículo publicado en la revista Lancet por el grupo Cyrocop, que es el grupo de estudio para toxoplasmosis congénita, evaluó la efectividad del tratamiento prenatal para toxoplasmosis congénita con metaanálisis que ya tiene varios años, pero se encontraron en varios hallazgos que siguen siendo relevantes. Entonces, dentro del resultado se evidenció que durante el primer año de vida el 19% de los lactantes infectados desarrollaron al menos una de las siguientes manifestaciones clínicas, hasta un 14% de ellos tuvieron lesiones oculares, mientras que un 9% tuvieron lesiones intracraneales o ambas. Además, se evidenció también que la afectación del sistema nervioso central se encontró, las lesiones más frecuentes fueron calcificaciones, vasculitis y necrosis que afectaban sobre todo las regiones periacueductal y periventricular. La hidrocefalia también puede ser incluso la única manifestación, se encontró con frecuencia hasta un 31% de las madres sin tratamiento, y además el riesgo de manifestaciones intracraneales fue mucho mayor en lactantes brasileños y colombianos en comparación con otros países. Esto se puede deber a la prevalencia también de cepas atípicas y con mayor variabilidad genética en estos países de América del Sur. En cuanto a las manifestaciones oculares, la corioretinitis y las lesiones retinianas fueron las más frecuentes. Se localizan en polo posterior y aparecen después de la reactivación de la infección. Si afecta además la mácula, puede haber también pérdida total de la visión, y si es recurrente o recidivante, rara vez aparecen signos sistémicos. En infección primaria, el riesgo disminuye hasta un 3% por cada semana adicional de gestación, y el riesgo aumenta 2.1 veces cuando la infección materna se da antes de las 20 semanas. El riesgo aumenta además 3.6 veces en bebés con clínica al nacer, y las manifestaciones oculares en los bebés en Brasil también se encontró que eran más graves en comparación con países de Europa y Estados Unidos. Y los bebés también con manifestaciones oculares graves podían también presentar casi siempre lesiones cerebrales. En cuanto al diagnóstico gestacional en las mujeres embarazadas, cuando se da una prima infección, los síntomas de toxoplasmosis son leves, inespecíficos, incluso pueden ser asintomáticas. Entre los síntomas pueden presentar astenia, febrícula, mialgias y adenopatías. Por lo tanto, el diagnóstico se basa únicamente en pruebas serológicas, pero hay una barrera, y es que no hay un consenso sobre el cribado serológico de anticuerpos IgG e IgM contra toxoplasma en mujeres embarazadas. Esto debido a que no hay pruebas estandarizadas, y en países como Estados Unidos es poco frecuente que se utilice este tamizaje o este cribado, y actualmente no se recomienda en Canadá, pero es obligatorio en otros países de Europa como Francia y Austria, en los que se realiza en la visita prenatal en el primer trimestre. En Colombia también se realizan estas pruebas en el primer trimestre debido pues a la elevada seroprevalencia. Y este cribado prenatal nos va a permitir identificar aquellas mujeres seronegativas que están en verdadero riesgo de adquirir la infección, y en las que las medidas de prevención pues van a ser obligatorias para tratar de disminuir el riesgo también de transmisión vertical. Entonces, en esta tabla podemos ver los resultados de las pruebas serológicas durante el embarazo y su interpretación. Se pueden dar 4 escenarios. El primero, que tanto la IgG como la IgM sean negativas. Esto quiere decir que hay ausencia de inmunidad. Son aquellas maternas seronegativas, las cuales deben continuar con un seguimiento serológico mensual y un mes después del parto. Otro escenario es que la IgG sea positiva y la IgM negativa. Esto quiere decir que la infección probablemente se adquirió antes del embarazo. Para estar seguros, podemos repetir las pruebas después de un mes para confirmar una infección previa, y de ser así, pues se interrumpe el seguimiento si solo los anticuerpos IgG son positivos. El otro escenario es que la IgG sea negativa, pero la IgM sea positiva. En este caso puede deberse a una infección muy temprana, ya que sabemos que los anticuerpos IgG se elevan por lo general 2 semanas después de la infección, o puede deberse a una IgM falsamente positiva. Y el cuarto escenario, en el que tanto IgG como IgM son positivas, en este caso
se debe normalmente o se confirma una infección aguda, o en casos más infrecuentes o raros puede deberse también una persistencia de IgM, ya que esta se va a elevar 7 días después de la infección, tiene su pico en 1 o 3 meses, luego empieza a descender hacia los 9 meses y sin embargo en algunas personas esta puede persistir positiva hasta 1 o 2 años después de la infección. Entonces, la conversión sérica es el marcador más preciso de infección materna. Los anticuerpos IgG positivos e IgM negativos en el primer y segundo trimestre sugieren que la infección se ha adquirido antes del embarazo actual. Por eso es de suma importancia que estas mujeres inicien un control prenatal desde el primer trimestre de embarazo y que siempre pues se haga tanto IgG como IgM, ya que como vimos nos van a permitir también dilucidar si se trata de una infección temprana, reciente o es una infección antigua. Cuando el primer análisis se realiza durante el tercer trimestre, aquellas mujeres de pronto con un embarazo no controlado o que inician control prenatal tardío, un resultado IgM negativo no nos va a descartar una infección adquirida al principio del embarazo. Esto debido como ya mencionamos, la IgM pudo haberse positivizado, eh, llegó a su pico 1 o 3 meses y pudo ya volverse negativa hacia el tercer trimestre, y eso no quiere decir que, que se haya descartado como tal una infección. Y una IgM negativa descarta la infección en los 2 primeros trimestres, pero una IgM positiva no siempre es un marcador seguro de infección reciente, ya que como lo mencionamos, en algunas personas puede haber persistencia de IgM incluso 1 o 2 años más tarde. En cuanto a las pruebas de segundo nivel, entonces tenemos la prueba de avidez de IgG, que se basa en la afinidad con que los anticuerpos IgG se unen al antígeno de toxoplasma. Esta prueba es importante porque nos va a permitir también fechar la infección. Entonces, un índice de avidez de IgG alto, mayor o igual al 30%, sugiere que la infección se contrajo al menos 16 semanas antes, es decir, que vamos a estar ante una infección antigua, mientras con un índice de avidez bajo o intermedio, menor o igual al 20%, que se considera marcador de infección reciente o aguda. La prueba también de inmunotransferencia para IgG e IgM podría usarse para evaluar la especificidad de IgM y permite una identificación más temprana de IgG específico. Dentro del diagnóstico microbiológico prenatal, la PCR o detección de ADN de Toxoplasma gondii líquido amniótico es una buena alternativa de diagnóstico precoz, tiene una excelente especificidad y valor predictivo positivo del 100%, evita procedimientos fetales más invasivos, se debe realizar después de las 18 semanas para minimizar riesgos fetales. Se hace también 4 semanas después de la fecha estimada de infección, ya que si se realiza antes puede dar falsos negativos y es bastante seguro con un riesgo de pérdida fetal menor de 0.1%. Se han surgido también nuevas estrategias diagnósticas para tratar de determinar de forma más exacta la fecha de la infección entre estos antígenos recombinantes que consisten en combinación de múltiples epítopos inmunodominantes que aumentan la detección de anticuerpos en diversas etapas de la infección, herramientas bioinformáticas que me permiten también una predicción de epítopos para mejorar la precisión de los ensayos y marcadores moleculares específicos que también me ayudan a distinguir entre infecciones agudas y crónicas, mejorando el diagnóstico y el manejo clínico. Otra limitante de las pruebas rápidas en el mercado es que son 30% de los casos pueden dar falsos positivos. Entonces, en este otro estudio se evaluó el rendimiento de pruebas inmunocromatográficas frente a métodos estándar y se encontró que tienen pues una elevada sensibilidad y especificidad tanto en muestras en sangre y en suero, y de esta forma se llegó a la conclusión que identifican rápidamente resultados falsos positivos o sospecha de resultados verdaderamente positivos. De esta forma me reduce ansiedad y costos asociados con diagnósticos erróneos. En cuanto al diagnóstico postnatal, es esencial que el recién nacido tenga un examen neurológico completo al nacer, pruebas seroinmunológicas específicas, un fondo de ojo con dilatación directa e indirecta, ya debido a la alta riesgo también de lesiones oculares como corioretinitis,
ecografía transfontanelar para evaluar lesiones intracraneales, ecografía hepática y cardíaca. En casos neurológicos o signos neurológicos graves, también se debe realizar TAC cerebral o resonancia magnética cerebral y electroencefalograma. En cuanto al diagnóstico postnatal, los anticuerpos IgM e IgA específicos, ya sea por técnica ELISA o ISAGA, van a ser los mejores marcadores porque son producidos por el neonato y no atraviesan la placenta. Las pruebas tradicionales detectan hasta un 75% de los casos al nacer. La técnica ISAGA va a ser la prueba más sensible y específica para su detección, y hay que resaltar que puede haber falsos negativos si la infección ocurrió al final del embarazo o en el primer mes de vida. Los anticuerpos IgG no son específicos de infección congénita, ya que atraviesan la placenta, pero me pueden también confirmar o descartar el diagnóstico, ya que si hacemos seguimiento y hay persistencia de IgG más allá de los 12 meses o aumento en los primeros meses, esto me va a confirmar la infección congénita, y por el contrario, si hay negatividad al año, me excluye la infección. Entre las pruebas avanzadas también encontramos Webster Blot comparativo madre-hijo, que también tiene una alta especificidad y me van a permitir identificar anticuerpos neonatales diferentes de los maternos, y el ensayo de liberación de interferón gamma, IGRA, que evalúa la activación de linfocitos tras estimulación con antígenos de Toxoplasma gondii. En cuanto al tratamiento, el tratamiento prenatal, entonces si la infección se da antes de las 18 semanas de gestación, el tratamiento de primera línea va a ser la espiramicina, que reduce la transmisión vertical, pero no me va a tratar como tal la infección fetal. En este caso se puede usar como alternativa una combinación de espiramicina más trimethoprim sulfamethoxazol, que va a ser más eficaz que la espiramicina sola y elimina también además los parásitos en los tejidos fetales. Si la infección se presenta después de las 18 semanas, incluso con PCR positiva, el gold estándar de tratamiento va a ser pirimetamina más sulfonamidas más ácido folínico. Se trata tanto la infección fetal y me va a reducir complicaciones, y va a estar contraindicado antes de las 14 semanas de gestación por sus efectos teratogénicos. En esta imagen entonces podemos ver cómo el algoritmo de manejo. Si la infección se presenta antes de las 14 semanas, pues iniciamos inmediatamente espiramicina, y una vez podamos hacer la amniocentesis después de las 18 semanas de gestación, dependiendo del resultado, si la PCR es negativa y tampoco se encuentran alteraciones en la ecografía fetal, continuamos con espiramicina. Por el contrario, si la PCR es positiva o encontramos alteraciones anatómicas fetales en la ecografía, entonces vamos a hacer el cambio a pirimetamina más sulfonamidas. Cuando la infección se presenta después de las 14 semanas, iniciamos inmediatamente pirimetamina, sulfonamida y ácido folínico, y realizamos amniocentesis después de las 18 semanas, dependiendo si la PCR es negativa y tampoco la ecografía fetal es normal, entonces podemos hacer el cambio a espiramicina. Por el contrario, si la PCR es positiva o hay alteraciones en la ecografía, pues vamos a continuar con el régimen actual. Esta tablita nos muestra combinaciones de pirimetamina, sulfonamidas para madres. Podemos administrar pirimetamina, sulfadiazina, ácido folínico, o una combinación de sulfadoxina, pirimetamina, ácido folínico. En cuanto al seguimiento prenatal, se debe hacer ecografía mensual en toda infección primaria durante el embarazo, incluso si la amniocentesis es negativa, para excluir anomalías fetales. Y en caso de amniocentesis positiva, las ecografías se deben realizar cada 2 semanas para evaluar la anatomía cerebral fetal, especialmente en busca de ventriculomegalia y calcificaciones intracraneales. En cuanto a la interrupción voluntaria del embarazo, solo debe considerarse si existen evidencias claras de secuelas graves respaldadas por la opinión de expertos y también hablado y dado toda la información a la madre. En cuanto al tratamiento postnatal, el inicio temprano de la terapia va a ser crucial para prevenir discapacidades graves.
La combinación estándar de primera línea es también pirimetamina más sulfadiazina o sulfadoxina más ácido folínico. Estos medicamentos me van a actuar bloqueando la síntesis de folato y me van a inhibir el crecimiento de taquizoitos y evitando la formación de quistes. La duración de tratamiento por lo general es de 1 año y fármacos como acitromicina, clindamicina, atovaquona tienen datos insuficientes para su uso en lactantes. La lactancia materna y la vacunación son altamente recomendadas y no hay contraindicación alguna. En cuanto a la toxoplasmosis ocular, las manifestaciones iniciales pueden comprender desde el nacimiento corioretinitis, cicatrices o retinitis necrosante focal. Ya en la infancia o adolescencia se puede presentar nueva lesión o reactivación. Entre los síntomas se encuentran escotomas, dolor ocular, fotofobia, visión borrosa, lagrimeo obsesivo. Entre los factores de riesgo encontramos más que todo el retraso en el tratamiento tras la seroconversión materna y presencia de calcificaciones cerebrales. Y en cuanto al pronóstico visual, este es bastante bueno. Más del 90% de los niños afectados mantienen una visión normal y solo un 9% tienen deterioro visual bilateral severo. En cuanto al tratamiento, es el mismo esquema durante al menos 1 o 2 semanas tras la resolución clínica, máximo 3 meses. En cuanto a los corticosteroides, su uso está limitado a inflamaciones severas o lesiones cercanas a la fobia o disco óptico, siempre asociados con terapia antiparasitaria para evitar lesiones retinianas graves. Y una alternativa es el trimethoprim, sulfamethoxazole, especialmente en regímenes intermitentes a largo plazo para reducir recurrencias. En esta tabla entonces se resume las diferentes dosis dependiendo del esquema, si infección congénita sintomática, si ya hay afectación de líquido cefalorraquídeo o corioretinitis. Eh, Todo se debe, la duración por lo general es de 12 meses. En cuanto a los corticoides, estos deben eh, usarse hasta normalización del líquido cefalorraquídeo o una reducción de la inflamación de la retina. En cuanto al seguimiento, el seguimiento oftalmológico debe realizarse en el primer año de vida, fondo de ojo cada 3 meses. Al segundo año los controles deben ser cada 6 meses y a partir del tercer año un control anual sin límite de edad, ya que incluso con tratamiento un 29% de los niños infectados desarrollan nuevas lesiones oculares, en promedio 10.5 años de seguimiento. En cuanto al seguimiento neurológico, es importante realizar una evaluación completa neuroconductual durante los primeros años de vida, el seguimiento con ecografía transfontanelar en busca de calcificaciones cerebrales, dilatación ventricular. En cuanto al pronóstico, si no hay lesiones cerebrales, por lo general es muy bueno, no va a haber secuelas neurológicas. Si las calcificaciones son aisladas, normalmente el desarrollo neurológico en la mayoría de los casos también se da de forma normal. Y aunque en la mayoría de los casos no se asocia toxoplasmosis congénita con déficits auditivos graves, también se debe hacer pruebas auditivas a todos estos niños en el primer año de vida. En cuanto al seguimiento serológico, se difiere el tratamiento en casos sin diagnóstico prenatal o postnatal inmediato. En este caso se va a hacer seguimiento con serología mensual en los primeros 3 meses de vida y luego continuar cada 2 meses hasta el primer año de vida. En cuanto a la infección congénita, esta va a confirmarse con incremento de IgG o aparición de IgM, IgA, y por el contrario va a estar ausente si hay negativización de anticuerpos específicos durante el primer año sin tratamiento. En cuanto a las consideraciones especiales, en caso de infección materna tardía, tener en cuenta que pues, la serología del neonato puede ser falsamente negativa al nacer y debemos hacer seguimiento mensual sin iniciar tratamiento. Tener en cuenta también que la IgG se puede negativizar durante el tratamiento y va a ser una respuesta transitoria que no requiere como tal suspensión de la terapia, y tras 1 año de suspender ya pues el tratamiento, el rebote de IgG se va a dar, otra vez se van a elevar estos títulos de anticuerpo IgG y no justifica continuar tratamiento si pues hay garantía de que se va a hacer un seguimiento oftalmológico adecuado. En cuanto a la prevención, entonces todos los trabajadores de la salud debemos estar familiarizados también con las medidas preventivas, sobre todo en aquellas maternas
que seronegativas, que van a tener el riesgo de seroconversión durante el embarazo y el mayor riesgo de transmisión vertical. Entre las recomendaciones dietarias, se debe cocinar la carne a temperaturas mayor de 66 grados centígrados o hasta que cambie de color, y al momento de congelar la carne, esta debe congelarse a menos de 20 grados centígrados al menos 48 horas o menos de 12 grados centígrados por 3 días para destruir los quistes. No se debe comer carne cruda, mal cocida o ahumada, especialmente de cerdo. Beber solo agua potable. Lavar muy bien las frutas y vegetales antes de su consumo. Lavar también muy bien las manos antes de tocar carne cruda o vegetales sin lavar o crudos. Y no llevarse las manos, si estamos en contacto con no llevarnos las manos a la boca o a los ojos. También limpiar muy bien las superficies y los utensilios de cocina. En cuanto a las medidas preventivas, en cuanto a las mascotas, especialmente el gato, no se trata de si la persona convive con el gato de deshacernos del animal, sino tener ciertas medidas preventivas que pues también me va a disminuir mucho el riesgo de transmisión. En este caso, si el gato no sale de casa, no acostumbra a comer animales o a cazar presas y solo se alimenta de concentrado, pues el riesgo también de infección del gato disminuye. Y en cuanto al aseo de pronto de la caja de arena o objetos que puedan estar en contacto con las heces de este animal, pues se debe tener especial cuidado al momento de lavarlos, usar guantes y al menos lavarlos con agua hirviendo diario por 5 minutos. Y en cuanto a las recomendaciones ambientales, se usar también guantes si se hacen actividades de jardinería y lavar muy bien las manos antes y después de realizarlas. Y se debe prevenir también que haya acceso por parte de moscas o cucarachas a frutas y verduras por también el contacto de estos animales con las heces de gato, y de esta forma pues se puede también transmitir esta infección. En cuanto a las conclusiones, entonces la educación higiénico-sanitaria de las de embarazadas seronegativas y la del cribado serológico sistemático, como ya vimos, son esenciales para prevenir la transmisión vertical. El diagnóstico y tratamiento también prenatal precoz junto con el manejo y seguimiento postnatal va a mejorar la calidad de vida del niño y las secuelas graves, y es crucial seguir evaluando y desarrollando nuevas técnicas diagnósticas y medicamentos más seguros y efectivos con ciclos de duración más cortos.